¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Vamos a repasar este noveno día ya de Eurocopa que nos ha dejado grandes encuentros y donde, por ejemplo, hemos tenido malas noticias para la selección española porque no ha podido pasar del empate ante Polonia y se complica bastante la clasificación a la siguiente ronda, a los cruces y a los, obviamente, octavos de final. También vamos a repasar ese partidazo entre Portugal y Alemania que se ha llevado el conjunto de Joachim Löw y ese empate, la gran sorpresa para mí de lo que llevamos de torneo a uno entre Hungría, una de las anfitrionas que ha jugado en casa ante 55.000 espectadores, ante una Francia, la gran favorita a llevarse esta Eurocopa, que no ha podido marcar más de un gol ante una de las selecciones en principio más modestas de esta Eurocopa. Vamos a repasar ese España-Polonia en el que no ha habido grandes novedades en el conjunto de Luis Enrique. Ha entrado Gerard Moreno por un Ferran Torres que no estuvo nada bien en el primer partido y que se ha quedado fuera del 11. En Polonia hemos vuelto también a ver cambios significativos en el 11, ya que ha entrado Siderczyk, también ha entrado como titular Moder por esa sanción, esa expulsión que sufrió en la primera jornada Krychowiak, y también ha entrado como carrilero izquierdo Pušák, que durante todo el partido prácticamente ha estado defendiendo a Gerard Moreno. El conjunto de Paulo Sosa ha defendido con 5 atrás, con Joviak y con Pušák como carrileros, por dentro Klitsch, Mulder y Zielinski, y arriba quedaban en la punta como pareja Siderski y Lewandowski. Vamos a comenzar a repasar lo que ha ocurrido en ese partido. Al principio, los 5 o 10 primeros minutos, creo que Polonia ha comenzado bastante mejor que España, e incluso ha tenido dos acercamientos, uno que han protestado como penalti, que es el que estáis viendo ahí en esa foto, y también un disparo desde la frontal española, más o menos un par de metros más atrás de Klitsch, que se ha ido por encima de la portería de Unai Simón. A partir de ahí España se ha hecho con el balón y ha enfrentado ese 5-3-2 que planteaba la selección polaca, moviendo el balón aunque sin demasiada velocidad de un lado a otro, obligando sobre todo a esos tres centrocampistas a tener que hacer un grandísimo desgaste sobre toda la primera parte. Y el mejor jugador de ese tramo inicial para España ha sido sin duda Gerard Moreno, que partiendo como extremo por la derecha ha asumido la responsabilidad de marcar las diferencias a través de sus toques, también de sus conducciones hacia adentro, intentando buscar el disparo o el centro, buscando la cabeza de Álvaro Morata. Y en una de esas acciones ha llegado el 1-0 para España, que creo que ha aprovechado muy bien Álvaro Morata, entendiendo a la perfección dónde iba a caer ese disparo de Gerard Moreno, que no ha sido nada bueno. El futbolista ex del Real Madrid y del Atlético de Madrid se ha adelantado a Bednarek, creo que ha sido para marcar el 1-0 a favor de España. Y bueno, yo creo que también dar un poquito de sensación, de sensaciones positivas a una selección que ya hizo, yo creo, un buen partido mereciendo la victoria ante Suecia, y que necesitaba también esta confianza extra que le daba el gol de su delantero, que además obviamente ha ido a celebrarlo con sus compañeras de forma especial, y también con el seleccionador, con Luis Enrique, que le ha dado la confianza y que ha vuelto a ponerlo como titular después bueno, obviamente llevarse la mayoría de las críticas por esa ocasión fallada bastante clara ante Suecia en el primer encuentro. España ha controlado totalmente esa primera mitad, en mi opinión, salvo el inicio, los 5 primeros minutos, gracias sobre todo a un Gerard Moreno, que es el que mejor ha estado desde esa banda derecha, entendiéndose también con Marcos Llorente, porque el jugador del Atlético de Madrid no le doblaba, sino que buscaba la línea de fondo, y en algunas ocasiones sí que ha podido crearse esa ocasión que tantas veces hemos visto a lo largo de la liga en el conjunto rojiblanco. Ha tenido que aparecer Unai Simón en una acción determinante de Robert Lewandowski, que el portero del Athletic ha aguantado muy bien, de pie sin caerse al suelo, y creo recordar en la repetición que hemos visto con el brazo izquierdo manteniéndolo firme para sacar esa ocasión de Polonia en la primera mitad, sin duda de las más claras que hemos visto en el partido. Al descanso España se marchaba ganando 1-0 y tenía notas yo creo que muy positivas de dos jugadores que podrían ser los más discutidos en el 11 de la selección: el portero, que ha marcado la diferencia en esa ocasión fallada o parada, mejor dicho,
por el futbolista del Athletic, y también en el área contraria con Álvaro Morata, delantero de España, marcando también la diferencia en ataque y teniendo ese acierto. Así que España, que había completado una buena primera mitad en la que se ha vuelto a demostrar que la selección de Luis Enrique entiende cómo hacer daño al resto de, al rival con el que se enfrenta, y sabe cómo hacerlo también gracias a automatismos que yo creo que han quedado bastante claros. En la segunda mitad la historia ha cambiado muchísimo. Ya desde el principio hemos visto que Polonia ha ido a buscar muy arriba a la selección española, que tenía en la punta del ataque a Dani Olmo, que no ha estado nada bien, a un Morata que siempre venía al apoyo para intentar conectar líneas, que los centrocampistas no se quedasen demasiado alejados de los delanteros, y también tenía abierto en banda derecha a un Gerard Moreno. Son los tres futbolistas que no brillan por su velocidad, no marcan la diferencia en el aspecto físico, y esto lo que hace básicamente es que siempre pidan el balón al pie, nunca busquen un desmarque en profundidad. Esto obviamente cuando tú vas a presionar muy arriba te facilita claramente las cosas, y es lo que hemos visto en ese arranque de la segunda mitad, en el que Polonia no solo ha podido robar balones rápidamente a España, sino que además también ha llegado esa ocasión de Robert Lewandowski, que se ha impuesto con muchísima facilidad a un Laporte, que para mí ha estado muy blandito en esa acción del gol, y después el delantero polaco, la verdad es que ha mandado un cabezazo imposible para que Unai Simón lo pudiese detener. A partir de ahí el conjunto de Paulo Sousa ha vuelto a jugar un poquito más atrás, sobre todo después de una acción, un minuto después de ese gol de Gerard Moreno, que ha acabado en un penalti que ha tenido que revisar el árbitro y que a mí me ha parecido bastante claro. Y aquí ha llegado para mí el que ha sido el momento clave, el futbolista que para mí ha sido, ya lo comenté al final de la liga, el mejor jugador de esta temporada en la Liga Española, Gerard Moreno, que ha asumido la responsabilidad de lanzar ese penalti muy importante, no solo por conseguir de nuevo la ventaja, sino también porque era después de que Polonia tuviese ese refuerzo positivo de empatar. Un minuto después la selección ha tenido la posibilidad de ponerse de nuevo por delante, y ha mandado ese disparo al palo. No ha obligado ni siquiera a Szczęsny, que había acertado el lado del lanzamiento, a tener que intervenir. Y para mí, a partir de ahí sí que hemos visto una selección española mucho más nerviosa que en la primera mitad, que no ha encontrado la forma de hacer daño. Sí la ha encontrado, pero creo que ha estado más precipitada, sobre todo en los últimos minutos. Hemos visto una selección española que, gracias a ese 5-3-2 que ha planteado Polonia hasta prácticamente los últimos minutos, en los que sí ha colocado un 5-4-1, que tenía muchísima facilidad para meter centros desde las bandas y encontrar en el punto de penalti a rematadores que han tenido ocasiones clarísimas. Ya nos pasó contra Suecia, pero Suecia defendía bastante mejor el área. Creo que hoy Polonia no ha defendido nada bien el centro de su defensa, y España ha encontrado ocasiones suficientes, varias de Álvaro Morata, también de Ferran, si no recuerdo mal, una de Sarabia, también en la primera mitad alguna de Gerard Moreno, otra también de Morata. Como os digo, Polonia, yo creo que pese a jugar con una defensa de 5, no ha defendido nada bien su área. España ha tenido ocasiones suficientes para haberse marchado con un 2-1, con un 3-1, pero ha vuelto a fallar el acierto de cara a gol, la contundencia tanto en nuestra área como en el área rival. Si recordáis, tras comentar lo que había ocurrido en la primera mitad, la conclusión es que España había podido brillar en las dos posiciones que venían siendo más discutidas, la portería y la delantera, marcando la diferencia en las áreas, y eso es precisamente lo que nos ha faltado, yo creo que claramente en la segunda mitad, y que España, pues al final ha hecho que se complique bastante su clasificación para los cruces y para los octavos de final. Los mejores jugadores para mí, Jordi Alba, que creo que en ataque no ha estado brillante, pero simplemente por lo que ha hecho en defensa ya ha cumplido. Creo que también hay que destacar la labor de Gerard Moreno, pese a fallar ese penalti muy importante, que para mí ha sido en un momento clave, os lo comentaba antes, y también me ha gustado mucho Marcos Llorente. Futbolistas a los que hay que pedirle más, claramente Dani Olmo, sin duda, está siendo muy flojita su participación en la Eurocopa, también Ferran Torres. Y cuando me refiero a Dani Olmo y a Ferran Torres, quiero recordaros que eran los jugadores que antes de comenzar esta Eurocopa estaban marcando las diferencias con goles y con asistencias para el equipo de Luis Enrique. La verdad es que lo estamos echando
bastante de menos. Tampoco hemos visto a un Koke brillante, y los futbolistas que han salido como cambios, Sarabia, Fabián Ruiz, para mí la verdad es que no han aportado absolutamente nada, al contrario que por ejemplo yo creo que sí hicieron en ese primer partido contra Suecia. Al final España se va a complicar de nuevo, como os decía antes, su clasificación. Primera es Suecia con 4 puntos, Eslovaquia es segunda con 3, España es tercera con 2 y Polonia es última con 1, aún sigue viva después de rascarle un empate a la selección de Luis Enrique. Recordamos, en la última jornada va a ser todo un horario unificado, España-Eslovaquia y Polonia-Suecia. Al final España incluso tiene opciones serias de ser primera si es que finalmente gana el conjunto eslovaco, que hay que recordar que es el equipo más modesto, de menor nivel de este grupo. Vamos a repasar también lo que ha ocurrido en ese partidazo en Múnich, en el Allianz Arena, entre Portugal y Alemania, que se ha llevado el conjunto de Joachim Löw por 2-4. Revisando las alineaciones veis claramente que Portugal no ha cambiado nada, ha mantenido ese 4-2-3-1 que ya vimos en la primera jornada en su debut contra Hungría, y tampoco Fernando Santos ha decidido cambiar ningún jugador. En Alemania un poquito lo mismo, la misma idea, línea de 5 atrás, Gundogan y Kroos en el centro de campo, Müller, Havertz y Gnabry arriba. Tampoco ha introducido ningún cambio el técnico alemán. Ha sido un partido en el que hemos vuelto a ver, yo creo que una cara muy parecida de la selección alemana que vimos en ese primer partido contra Francia. A mí me gustó, pese a la derrota, el equipo alemán, que estaba actuando como local. Ha comenzado con muchísimo ritmo, sobre todo buscando los carriles con Kimmich y con Gosens, controlando totalmente en juego ante una Portugal que ya sabemos que con su seleccionador asume el papel de ser inferior, quiere meterse atrás, no tiene ningún problema en no pelear esa posesión del balón, y yo creo que Alemania se ha sentido muy cómoda hasta que ha llegado, si no recuerdo mal, en el minuto 19, cuando Alemania estaba siendo muy superior y parecía casi imposible que Portugal crease alguna oportunidad. Pues en una jugada a balón parado, en un córner desde la derecha, lo ha aprovechado el conjunto de Fernando Santos para, con un muy buen contraataque, permitido yo creo que por un mal posicionamiento y un mal retroceso de Ilkay Gundogan, sobre todo en el equipo de Cristiano Ronaldo, que ha logrado adelantarse con un gol del crack portugués en una contra que ha conducido primero Bernardo Silva y que ha asistido Diego Jota al futbolista luso, a Cristiano, para poner por delante a su selección, pese a que en mi opinión estaba claramente siendo dominada. Nos vamos a un par de minutos después, cuando en 2-3 minutos la selección alemana ha sido capaz de darle la vuelta al resultado, otra vez con esa conexión por bandas entre Kimmich, Gosens, muchísima velocidad de balón, también presión adelantada, sobre todo robando balones a William Carvalho y a Danilo, que para mí han estado, la verdad es que totalmente superados durante todo el partido, sin añadirle nada ni defensivamente ni ofensivamente a su selección, que ha sufrido muchísimo y que no ha entendido en ningún momento, yo creo, que cómo defender esas bandas. Por ejemplo, en el pasado partido ante Francia, que perdió esta selección alemana, vimos como Griezmann prácticamente seguía por todo el campo a Gosens para no permitir al futbolista del Atalanta llegar totalmente solo al segundo palo, que es lo que ha ocurrido continuamente en este encuentro entre Portugal y Alemania, y eso lo ha aprovechado un futbolista magnífico, que está actuando como carrilero derecho, como es Joshua Kimmich, pero que ha marcado las diferencias en este partido. El primer gol ha sido en propia puerta de Rúben Díaz, en una acción, un centro lateral, se ha incorporado, ha llegado desde su banda izquierda hacia el centro Gosens, que ha disparado, podríamos decir, centro chut, y que el defensa del Manchester City, Rúben Díaz, no ha podido hacer nada y ha desviado hacia su propia portería. Un par de minutos después, otra acción muy parecida, la iniciaba Gosens en la izquierda, combinaba con Müller, y si no recuerdo mal, ha metido un centro al segundo palo para la incorporación otra vez del carrilero, pero en esta ocasión del lado derecho, Kimmich, y otro centro atrás que ha pegado en Guerreiro, en el futbolista del Borussia Dortmund, y otro gol en propia para que Alemania le pudiese dar la vuelta al resultado en apenas 2 minutos. Y yo creo que lo estaba mereciendo claramente el equipo de Joachim Löw ante una Portugal que ni era capaz de mantener la posesión, ni era capaz tampoco de salir al contraataque y de sentirse cómoda defendiendo
cerca de su propia portería. Yo nada más comenzar el partido decía que Portugal iba a necesitar una auténtica exhibición o un partido brillante de Pepe, Rubén Díaz y su portero Rui Patricio, que han estado muy bien, pero a partir de este segundo gol de Alemania, la verdad es que el equipo de Fernando Santos se ha caído y no ha tenido ningún tipo de respuesta. Así nos íbamos al descanso, pero es que nada más comenzar la segunda mitad ha caído el tercer gol para Alemania, otra vez esa conexión de derecha a izquierda entre los carrileros del conjunto de Joachim Löw, que en esta ocasión sí ha materializado Kai Havertz con un muy buen centro de Gosens al primer toque, otra vez el futbolista del Chelsea llegando desde atrás y poniendo ese 1-3 ante la pasividad de una defensa portuguesa que no estaba encontrando la solución, pero es algo que le tiene que aportar Fernando Santos desde el banquillo, y la verdad es que el preparador portugués para mí ha estado bastante mal y ha sido el principal responsable de los 4 goles que ha encajado su selección y de ser tan inferior, sobre todo durante los primeros 60 minutos, que se han cerrado con otro gol de Alemania y otra vez esa conexión de derecha a izquierda entre los carrileros. Se incorporaba Kimmich con total libertad para centrar, es uno de los mejores futbolistas en este tipo de acciones, y otra vez Gosens llegando al segundo palo totalmente liberado porque Semedo estaba con otro jugador. Es decir, no se le puede achacar todo a Semedo. Si revisáis los goles en un resumen, veréis que Gosens llega totalmente solo al segundo palo, pero eso no es culpa de Semedo, que tiene que estar cerrando su zona. El problema es que tiene que haber un futbolista de banda, en este caso Bernardo Silva o Rafa Silva, que es el que ha jugado en la segunda mitad por esa zona, que le siga y que esté pendiente de él. Semedo tiene que cerrar al delantero que está en el segundo palo. Semedo no se puede encargar de 2 hombres. En ese partido de Francia es que Griezmann siguió a Gosens todo el partido para impedir que, por ejemplo, llegase solo al segundo palo para rematar, y a partir de ese minuto 60, pues la verdad es que el partido ha cambiado totalmente. El equipo de Joachim Löw, sabiendo que tenía 3 goles de margen, ha hecho cambios para reservar jugadores para ese último partido, y Portugal, que lo ha seguido intentando, yo creo que gracias a un Cristiano Ronaldo que tiene siempre, ya lo sabemos, un carácter muy especial, ultra competitivo hasta el final. El portugués ha asistido a su compatriota, a Diogo Jota, en una acción que ha puesto el 2-4, después también ha llegado un disparo a la cruceta potentísimo, espectacular de Renato Sánchez, que le podía haber dado un poquito más de emoción al partido. Finalmente ha sido 2-4, merecido el resultado para Alemania, que yo creo que ha sido muy superior, y que pues después de esa primera derrota ante Francia, estos 3 puntos le vienen muy bien para tener todas las opciones, además sabiendo que se va a enfrentar a la selección más floja de este grupo, que ha dado la sorpresa. Y nos vamos ya a ese otro partido que se ha jugado en el estadio de Budapest, prácticamente con un lleno total, entre Hungría y Francia, que ha terminado con un 1-1. El equipo húngaro, que actuaba como local, ha vuelto a plantar esa línea de 5. El único cambio que ha hecho es la entrada de Loic Nego en el carrilero derecho por Löwenkreuz. Nego es un futbolista más ofensivo que Löwenkreuz, y en Francia simplemente hemos tenido también un cambio, la misma idea, 4-3-3, y ha entrado para darle un poquito más de profundidad en Lucas Digne por delante de Lucas Hernández, del futbolista del Bayern. Creo que hemos visto una Francia que lo comentaban claramente los narradores de la retransmisión española de Telecinco, que dejaban muy claro que Francia no estaba jugando bien. Yo estaba muy de acuerdo, y aquí es donde se ve la diferencia de calidad de algunas selecciones, como Francia, como Portugal también, como Alemania, que sin ser selecciones con un sistema de juego muy definido, a los que veas que hacen automatismos, que tienen que estar muy entrenados para que salgan bien. Claro, es que si tú tienes a Benzema, a Griezmann y a Mbappé, es que las ocasiones prácticamente salen solas, y eso es lo que hemos visto en la primera mitad por parte de la selección francesa, gracias sobre todo a un Mbappé que para mí ha estado espectacular en esa primera mitad, encontrando sobre todo libertad en la zona del mediapunta, entre la defensa y el centro del campo de Hungría, y a partir de ahí el futbolista del Paris Saint-Germain, sobre todo asociándose con Griezmann y con Benzema, ha generado ocasiones muy claras
que Karim Benzema, el futbolista del Real Madrid, no ha podido materializar y que sigue, yo creo, también reñido con el gol, reñido con marcar la diferencia en un campeonato de este tipo. Como os decía, la primera mitad se ha cerrado con una muy buena actuación de Kylian Mbappé y con ocasiones falladas por parte de Karim Benzema, hasta que ha llegado el gol de Hungría en un despiste. No es un despiste, en un error de la selección francesa, que ha sido un balón en largo, una pared entre Roland Salai, que yo creo que también ha hecho un grandísimo partido, y Attila Fiola, que estaba siendo marcado por un Pavard que ya llevaba tarjeta amarilla y que en cualquier contacto le hubiese supuesto la expulsión. Por eso el lateral derecho francés no ha podido meter el pie, y antes de que acabase esa primera mitad, Hungría ha marcado, gracias a este hombre, a Attila Fiola, ese 1-0 que ha hecho que se vayan al descanso con el marcador a favor. Francia lo ha intentado durante el inicio de la segunda mitad, pero ha tenido que entrar porque no había soluciones. Mbappé, Benzema y Griezmann ya no estaban conectando de la misma forma que lo han hecho en el primer tiempo. Didier Deschamps ha decidido cambiar el plan, ha dado entrada a Dembélé por Rabiot, y el futbolista del Barça, que nada más comenzar, nada más salir al terreno de juego, ya había creado la primera ocasión disparando con su pierna derecha al palo de la portería de Gulaxi. Francia lo ha seguido intentando, ha sobre todo metido también demasiados centros, en mi opinión, buscando el 1 para 1 de Dembélé, que básicamente no ha podido hacerlo demasiado porque ha tenido molestias y se ha tenido que retirar antes del tiempo. Y en una jugada en acción a balón parado, en un córner, si no recuerdo mal, en una falta lateral, creo que sí, ha sido una falta lateral a favor de Hungría, ha llegado el gol de la selección francesa, balón largo de Hugo Lloris, se equivocan los defensores de Hungría dejando botar ese balón, se impone Kylian Mbappé, que llega a línea de fondo después de hacerse un autopase, yo creo, de recortar y arrancar, y ahí es imparable. Ha metido un centro rasito al punto de penalti, la defensa húngara no ha estado nada bien, y llegando desde atrás, Antoine Griezmann pues simplemente ha tenido que rematar a puerta vacía. Francia lo ha seguido intentando, pero Hungría creo que ha dejado muy buenas sensaciones defensivamente. Ya lo hizo contra Portugal en el primer encuentro, en el que el primer gol llegó en ese minuto 84, y a partir de ahí sí que llegó el doblete de Cristiano Ronaldo. También ha llegado buenas paradas de Gulaxi en una ocasión clarísima de Kylian Mbappé, que no ha podido batir la portería del conjunto húngaro, que ha vuelto a demostrar que compite muy bien y que ha dado la gran sorpresa, yo creo, que de lo que llamamos de Eurocopa, siendo capaz de rascarle un puntito a la gran favorita para llevarse este torneo. Vamos a revisar cómo queda este grupo F, el grupo de la muerte. Francia primera con 4 puntos y +1, Alemania segunda después de su victoria contra Portugal, 3 puntos y +1 también en la diferencia de goles a su favor. Portugal es tercera con 3 y +1, y como cuarta clasificada, con alguna opción obviamente de clasificarse, ya sea como tercera o como segunda, queda Hungría con 1 punto y -3. Ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos, a mí me ayuda muchísimo que sigáis el canal, que os suscribáis y que dejéis vuestro like. También quiero saber qué os ha parecido a la selección española, si le achacáis más la culpa de estos dos empates a Luis Enrique o al nivel de los jugadores de la selección. Yo lo tengo bastante claro. Creo que al final, por mucho que generes, por muy bien trabajado que tengas el equipo, si las ocasiones no se meten, es prácticamente imposible sumar los 3 puntos, a no ser que el conjunto contrario cometa errores muy graves y muy importantes, que no ha sido el caso en estos dos encuentros contra Suecia y contra Polonia. Nos vemos en el próximo vídeo.